Junio de 1945. En el denso cielo del Pacífico Occidental, una formación de P-47 Thunderbolt se alinea rumbo a Luzón. Pero bajo el rugido de sus motores, no solo vuelan insignias estadounidenses, también se distingue la bandera de México. El país que intentó sostener la neutralidad terminó enviando a casi 300 hombres a combatir a miles de kilómetros de caza. Ahora luchan bajo mando aliado en el tramo final del mayor conflicto del siglo. Esta es la historia del Escuadrón 201. Cuando Europa volvió a arder en 1939, México miró el conflicto con una mezcla de cautela y memoria. La revolución aún estaba cerca en el tiempo. El país seguía consolidando su proyecto interno y la prioridad era clara: estabilidad, soberanía y reconstrucción. Sin embargo, durante los años 30, México no había sido indiferente al mundo. En foros internacionales, el gobierno había condenado la expansión fascista, la invasión italiana a Etiopía y la agresión alemana en Europa. Era una postura política firme, pero todavía distante del combate armado. Al estallar la guerra, la neutralidad parecía una salida lógica. México no tenía ni el interés ni la capacidad de involucrarse militarmente en un conflicto global. Pero esa neutralidad fue frágil desde el primer día. La nación poseía algo que ambos bandos necesitaban desesperadamente: petróleo, minerales y materias primas clave para sostener la maquinaria industrial de la guerra. En un mundo que se rearmaba a velocidad inédita, los recursos mexicanos adquirieron un peso estratégico que superaba cualquier declaración diplomática. Estados Unidos, aún oficialmente neutral, ya se preparaba para un enfrentamiento inevitable. Y su mirada sobre América Latina era clara: el hemisferio debía permanecer alineado y seguro. A través de acuerdos comerciales, cooperación militar y presión política, Washington buscó garantizar suministros y cerrar cualquier fisura que pudiera ser aprovechada por el eje. México, celoso de su soberanía tras la expropiación petrolera de 1938, navegó ese escenario con cuidado, intentando mantener autonomía sin romper puentes. Finalmente, la distancia con la guerra se rompió de forma abrupta en mayo de 1942, cuando submarinos alemanes atacaron y hundieron buques petroleros en el Golfo de México. No fue un incidente aislado ni un error de navegación. Fue un mensaje directo. La guerra, hasta entonces lejana, había alcanzado la bandera nacional. Potrero de Llano, Tuxpan, Las Choapas, Oaxaca y Amatlán fueron las naves atacadas por Alemania. ¿Y por qué los hundieron? Pues la razón fue que abastecían de petróleo a los aliados. Las pérdidas humanas y materiales sacudieron a la opinión pública y dejaron al descubierto una verdad incómoda: abastecer a los aliados convertía a México en un objetivo legítimo para el eje. Pero la reacción fue rápida. El gobierno protestó formalmente, la indignación creció y la narrativa cambió. Ya no se trataba de una guerra ajena entre potencias distantes, sino de una agresión directa. En cuestión de días, la neutralidad quedó atrás, reemplazada por una nueva etapa de movilización, cooperación militar con Estados Unidos y construcción de un discurso que justificara el sacrificio. Sin embargo, convencer a una sociedad que no vivía bombardeos ni invasiones no era sencillo. El desafío político consistió en explicar por qué un país latinoamericano debía involucrarse en un conflicto global cuando sus problemas prioritarios parecían otros.
La respuesta oficial combinó soberanía, honor nacional y defensa de intereses estratégicos. México había sido atacado y debía responder como nación. En 1942, el ataque a nuestros barcos petroleros fue suficiente para que México entrara a la Segunda Guerra Mundial. Frente a esta reiterada agresión que vulnera todas las normas del derecho de gente y que implica un ultraje sangriento para nuestra patria, a partir de esa fecha existe un estado de guerra entre nuestro país, Alemania, Italia y Japón. Con la guerra declarada, México reforzó la defensa de sus costas, organizó el reclutamiento y profundizó los acuerdos de entrenamiento y equipamiento con Estados Unidos. Pero el dilema central permanecía intacto. Participar era necesario, desangrarse no. El país no estaba en condiciones de enviar grandes contingentes ni de sostener una guerra prolongada en el exterior. Estábamos deseosos de qué podíamos hacer para contrarrestar ese hundimiento de estos barcos nosotros. No se podía hacer nada porque no teníamos nada de armamento ni nada como que combatir al enemigo. La solución fue una contribución limitada pero altamente simbólica. Una unidad pequeña, profesional, entrenada bajo estándares estadounidenses y capaz de operar en el frente junto a fuerzas aliadas. No se buscaba decidir el curso de la guerra, sino demostrar compromiso, ganar prestigio internacional y transformar el agravio sufrido en acción concreta. Así comenzó a tomar forma una idea que uniría política, narrativa y combate real. Enviar aviadores mexicanos a pelear lejos de casa para que el mundo supiera que la neutralidad había quedado definitivamente atrás. La Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana comenzó a tomar forma cuando la decisión política se transformó en planificación militar concreta. El núcleo de combate sería conocido como Escuadrón 201, pero detrás del nombre había una estructura mucho más amplia. No eran simplemente aviadores lanzados al frente. El contingente rondaba los 300 integrantes en total, con alrededor de 36 pilotos y el resto compuesto por mecánicos, armeros, personal de comunicaciones, meteorología, logística y sanidad. Sin ellos, ningún avión habría despegado y ninguna misión habría regresado completa. Pronto aprendieron que la guerra aérea era un esfuerzo colectivo, donde cada error en tierra podía costar vidas en el aire. Por esa razón, había que preparar al mejor equipo. Yo tenía 18 años cuando recibí órdenes de incorporarme a un grupo que iría a Estados Unidos a entrenarse para, de ser necesario, ir a un frente de batalla. No nos preguntaron. Recibimos órdenes y las órdenes se cumplen, no se discuten. El entrenamiento comenzó en Estados Unidos en 1944 y fue una ruptura cultural y profesional. Los mexicanos debieron adaptarse a procedimientos estrictos, manuales interminables, jerga técnica en inglés y una doctrina operacional diseñada para una guerra industrial a gran escala. El avión asignado fue el P-47 Thunderbolt, un cazabombardero enorme, pesado y brutalmente resistente. No era un aparato elegante ni pensado para duelos aéreos. Era una plataforma de ataque capaz de absorber daños y seguir volando. Aprender a dominarlo implicó entender sus límites, su consumo, su potencia y, sobre todo, su rol. Volar bajo, atacar fuerte y salir rápido. Sus misiones eran de apoyo y de protección a otro tipo de unidades anfibias, a unidades navales y tropas en tierra. En sí era apoyar directamente las operaciones de los aliados en el oriente. Desde el principio quedó claro que el Escuadrón 201 no iría al frente para lucirse.
Su destino era el trabajo más ingrato y peligroso de la guerra aérea: el ataque a tierra. Bombardeo en picado, ametrallamientos a baja altura, apoyo cercano a tropas que avanzaban entre selva, barro y posiciones enemigas bien ocultas. Cada práctica era un recordatorio de que el margen de error sería mínimo cuando llegara el combate real. Los aviadores japoneses usaban sus aviones como armas letales. Los kamikazes causaban daños y sorpresa a los ejércitos aliados. México se preparaba para entrar en acción. Los pilotos del Escuadrón 201 estaban listos para el combate y aguardaban su destino. Al llegar a Filipinas, el paisaje habló por sí solo. Pistas saturadas de aviones, restos de combates pasados, movimiento constante de tropas y una sensación de guerra que ya no era teórica. La campaña llevaba años y quienes los recibieron no eran novatos, sino unidades curtidas que medían la confianza en resultados, no en discursos. El Escuadrón 201 quedó bajo mando estadounidense e integrado a una estructura que no admitía improvisaciones. Antes de entrar en combate debieron demostrar disciplina, capacidad de navegación, coordinación en formación y cumplimiento estricto de órdenes. La adaptación final se realizó ya en zona de guerra, con el frente activo y el tiempo jugando en contra. Teníamos que estar bajo todos los controles que tenía la Quinta Fuerza Aérea, ¿verdad? Y sobre todo bajo el mando del general MacArthur, que controlaba todo el Pacífico. Las tropas mexicanas se establecieron en Luzón, donde el entrenamiento se mezcló con alertas reales y la posibilidad constante de entrar en operaciones. Finalmente, a partir de junio de 1945, comenzó la rutina que definió su experiencia: despegar, formar, cruzar hasta el objetivo, descender, atacar y regresar. Una y otra vez. Las misiones se centraron en apoyar la liberación de Luzón y la reconquista de Bataan y Manila, atacando posiciones japonesas bien defendidas. El combate no se daba en grandes batallas aéreas, sino en segundos de máxima exposición. La pasada de ataque, el fuego antiaéreo subiendo desde la selva, el ruido seco de impactos en el fuselaje. Cada salida era una combinación de técnica y nervios. El peligro no residía solo en ser derribado, sino en el clima impredecible, el terreno montañoso e incluso el resto del día abajo del avión. Muchas veces tuve miedo. En una ocasión fuimos a cortar bambú y nos salió una patrulla japonesa. Le dio un balazo a uno de mis compañeros en un brazo. Otro de mis compañeros disparó y mató al japonés. Pese a todo, en ese tramo final de la guerra, cuando Japón aún resistía con fiereza, el Escuadrón 201 se convirtió en una pieza de apoyo clave. No decidieron la campaña, pero la sostuvieron desde abajo, misión tras misión, en un frente donde cada avance terrestre necesitaba que alguien abriera el camino desde el aire. Ahora bien, a medida que la campaña avanzó, algunas misiones exigieron ir más lejos. No se trató solo de aumentar el radio de acción, sino de sostener vuelos prolongados sobre mar abierto, con márgenes de error cada vez más estrechos. En la cabina del P-47, el calor se volvía sofocante. El sudor empapaba los uniformes, la concentración debía mantenerse durante horas, y cada mirada al indicador de combustible era un recordatorio constante de que el enemigo no siempre disparaba desde tierra. Una desviación mínima de rumbo, un cálculo errado o un retraso imprevisto podían significar no regresar. Ese tipo de operaciones expuso el costado menos visible del combate aéreo. La guerra no era solo fuego antiaéreo y explosiones, sino resistencia física y mental.
Volar cansado, deshidratado y bajo presión era parte del trabajo cotidiano, y el desgaste acumulado se sentía. Las bajas llegaron, como siempre sucede en la guerra. 5 pilotos murieron, algunos en combate y otros en accidentes operacionales, una cifra que pesaba de manera desproporcionada en una unidad tan reducida. Cada pérdida no era solo un nombre menos en la lista, sino una cabina vacía y un golpe directo a la moral del grupo. No obstante, al mismo tiempo, el Escuadrón 201 fue construyendo una reputación sólida entre sus aliados. Cumplieron 96 misiones de combate, lanzaron casi 1000 bombas y enfrentaron un fuego antiaéreo constante. Nunca abortaron una misión. Esa persistencia, más que cualquier gesto heroico aislado, fue lo que los definió. No eran una fuerza numerosa ni decisiva, pero sí confiable. En una guerra donde la coordinación y la continuidad lo eran todo, esa confiabilidad valía oro. Al escuadrón se le asignan 30,000 bajas de japoneses. O sea que la participación del escuadrón fue buena. Con el avance aliado y el colapso progresivo de la resistencia japonesa en Filipinas, la campaña del escuadrón llegó a su fin. Las aeronaves fueron entregadas, los vuelos cesaron y comenzó la preparación para el regreso. El combate había terminado, pero el peso de lo vivido no se disipó con la última misión. El regreso a México fue recibido con honores. Hubo desfiles, ascensos y condecoraciones. Durante un tiempo, los nombres de las águilas aztecas ocuparon portadas y discursos. Con los años quedaron impresos en calles, escuelas, placas y monumentos, mientras la memoria colectiva comenzaba a diluir los detalles. La paradoja se volvió evidente con el paso del tiempo. La hazaña era extraordinaria. Una unidad mexicana combatiendo durante 1945 en uno de los teatros más duros de la guerra. Sin embargo, su lugar en el imaginario público fue perdiendo fuerza, eclipsado por otros relatos y otras urgencias. De la neutralidad tensionada al golpe en el Golfo, de la decisión política al combate real y del frente lejano al regreso a casa, la historia del Escuadrón 201 quedó marcada por un costo que no se borra y por una memoria que necesita ser revisada para recuperar toda su dimensión. Las águilas aztecas no cambiaron el rumbo del mundo, pero sí convirtieron una decisión política en combate, disciplina, misiones peligrosas, pérdidas y regreso. Así llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.